Aproximadamente el 25% de todos los residuos que se generan en Argentina son envases. Y un porcentaje muy alto, podríamos decir casi el 90%, son envases de plástico. Ahora, solo entre el 6 y el 8% se recicla. Todo el resto va a parar o a rellenos sanitarios o a basurales a cielo abierto. Argentina necesita sí o sí una ley de envases. Ese es el tema de la entrevista de hoy en Ambiente y Medio. Gracias, Sergio, una vez más. Al contrario. Ahora ganando el Martín Fierro, del cual sos parte. No tengo nada que ver. Sí, señor. No tengo nada que ver, al contrario, lo observé como espectador. Saben ustedes, porque además se los he dicho, que he valorado notablemente lo que han hecho estos años, haber sostenido el programa durante la pandemia, de la manera en que lo hicieron, con el rigor profesional, pues además es otro programa. Es claramente un programa distinto. Todo lo que vos digas, todo muy bien, pero ahora le voy a decir que él también es parte de este Martín Fierro, así como te lo agradecemos. Te agradecemos muchísimo, pero quiero que sepas que muy merecido. Sos parte siempre de esto y bueno, cuando quieras te abrimos la puerta para que vuelvas. No, sigan ustedes. Bueno, ahora hablemos de lo importante. Ley de envases. Bueno, nos ponemos serios. ¿Por qué no salió la ley de envases? Yo creo por dos motivos. Si uno quiere hacerlo ideológico, puede decir que hay un motivo vinculado a un lobby muy fuerte de quienes no quieren pagar por la política ambiental que supone la remediación de un daño. Siempre que se habla de un problema ambiental, se está hablando de un daño. Y cuando se habla de recomponer o remediar ese daño, se habla de pagar, de invertir, de poner dinero para poder remediar ese daño. ¿De qué daño estamos hablando acá? Del que provocan hoy diariamente los cerca de, podemos decir, casi el 25% de la basura, que son envases de plástico mayoritariamente, que no tienen tratamiento alguno y que terminan en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, o en un basural a cielo abierto. El segundo motivo es porque no hay conciencia a nivel, diría yo, del Estado, de las empresas, de los dirigentes y de la opinión pública en cierta medida también, de lo que significa la responsabilidad extendida del productor, que era el eje conceptual que se discutía en el proyecto de ley de envases que elaboró el Ministerio de Ambiente y que fue al Congreso con la firma del Presidente de la Nación como proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Es que cuando alguien coloca en el mercado, en este caso un envase, algo que va a convertirse indefectiblemente en un residuo, tiene que hacerse cargo del tratamiento de aquello que colocó en el mercado en el momento en que eso se convierta en un residuo. Y hacerse cargo, y volvemos al punto 1, es financiar económicamente el tratamiento de ese residuo. Ahora estás diciendo que no se tuvo en cuenta los políticos, la opinión pública, los empresarios, pero ¿no le pones más el acento a los empresarios más que a los políticos en no querer invertir, en no querer lograr esa economía circular necesaria? Más aún todavía, no solamente pongo el acento ahí definitivamente, sino que además creo que hay primero una versión, si se quiere, edulcorada de lo que significa la política ambiental y la pretensión de que pueda haber una ley de envases que no indique claramente de quién es la responsabilidad del tratamiento de ese residuo y que por lo tanto sea simplemente una invocación a que todos seamos buenos. Y sabemos que esas cosas no funcionan, y menos en el capitalismo. Pero además de eso, lo que hay claramente es una intención de los empresarios de esquivarle a su responsabilidad y de pretender desvirtuar el propósito que tiene esta ley de envases, como muchas leyes de envases que existen en todos los lugares del mundo, para identificar la responsabilidad extendida del productor. Entonces empezaron con que la tasa del 3% del envase que iba a ir, que estaba destinada precisamente a financiar ese tratamiento, era un impuesto, cosa que es falsa, que iba a generar inflación, cosa que es falsa, y un montón de, yo diría mentiras claramente, adicionales para desvirtuar y poder esquivarle a su responsabilidad en la ley. Y finalmente no tenemos ley.
Con respecto a los políticos, lo que me llama la atención es que provincias, por ejemplo, como Córdoba o como la provincia de Buenos Aires, están impulsando de alguna manera el debate a su propia ley de envases provincial. Con lo cual, parecería como que el político, digamos, o el decisor político está interesado en que esto salga. Sí, es posible que sí, porque todos ven además una demanda social, en algunos casos más explícita, en otros casos menos, de que haya una respuesta a una situación que es dolosa para el ambiente. Y aquí también entran de vuelta los empresarios cuando nos hacen creer que hoy no se paga por el tratamiento de esos envases. Se paga en contaminación, en falta de dignificación al trabajo de los cartoneros y se paga fundamentalmente en la externalización de ese costo. No es que hoy no se está pagando el costo de tratar un envase. Cuando ese envase termina en un basural a cielo abierto o termina en un relleno sanitario, alguien está pagando por acción o por omisión ese costo. Y ese es el costo que se está ahorrando la industria de los envases diariamente. Ahora, cuando vos me decís que otras provincias, y está muy bien que lo hagan, inician este debate justamente porque existe la demanda social para que este debate se inicie, lo que yo veo ahí es que hay un riesgo de que la demanda sea en el vacío, y es, tengamos una ley de envases, creyendo que con el solo hecho de tener una ley de envases, cualquiera sea, vamos a resolver el problema. No, yo estoy convencido de que hay un solo tipo de ley de envase que va a resolver el problema, que es la que fija claramente dónde está la responsabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un antecedente, que es el de la ley de envases de fitosanitarios. Y esa ley de envases ya lleva casi 6 años de vigencia y prácticamente no ha entrado en funcionamiento realmente. ¿Por qué? Porque no fija dónde está la responsabilidad. Y lo que dice esa ley de envases de fitosanitarios es que hay que hacerse cargo, que la industria o que los generadores de los envases deben hacerse cargo, y en el deben, deberían, podrían, etcétera, no fija claramente quién financia el procedimiento, cuál es el procedimiento, cómo se establece la trazabilidad del producto, un montón de cuestiones que hacen a que la ley no sea eficaz de ninguna manera, y nosotros tenemos que aprender de ese antecedente. ¿Por qué cuesta tanto que las empresas, los empresarios... Porque es más barato externalizar el costo, claramente, es mucho más barato que lo pague la sociedad, es mucho más barato argumentar que como la sociedad pide envases de PET, entonces hay que darle envases de PET, y de paso no discutimos otro aspecto de la ley de envases, que sería cómo reemplazamos envases que terminan sí o sí en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto por envases retornables, recuperables, etc. Ese debate no está, y nosotros lo habíamos incorporado dentro del proyecto de ley de envases, y también hay un deseo de obturar esa discusión. No es solamente cómo se trata el envase, sino cómo evitamos que haya menos. ¿Vos crees que de alguna manera puede llegar a volverse a debatir de alguna manera o entrar de nuevo en el recinto, la ley de envases? Ustedes... La ley de envases está en el recinto, lo único que perdió es dictamen de la Comisión de Ecología, nada más que eso. Eso supone que perfectamente podría reunirse la comisión, si las comisiones vuelven a reunirse, porque hay ciertas dificultades para que eso ocurra últimamente, y del mismo modo que como se intentó con la ley de humedales, volver a colocarla en la senda de la discusión parlamentaria durante este año. A mí me parece que sería muy importante, y además sería muy importante para entender que el ambiente no está exento de la ideología. Es mentira que el ambiente es neutro en términos ecológicos. No lo es. Bueno, pero hay quienes creen que es lo mismo el ambiente para los pobres, que para los ricos, que para los empresarios, que para los trabajadores, que para el Estado. Y la lectura y el uso que cada uno de ellos hace del ambiente es diametralmente opuesto muchas veces. Te llevo al Papa Francisco. Te corro un poquito de la ley de envases, pero está tan relacionado que es imposible no decir que él mira un poco todo esto. Hace muy poquito él dice que Laudato Si no se termina de... El Papa, sí. y te voy a citar una frase del Papa que yo cito muchas veces, que está de alguna manera, por supuesto, no la dijo en relación a la ley de envases, pero está muy relacionada a esto que estábamos hablando recién. El Papa dice casi textualmente que en cuestiones tan frágiles como el ambiente, nunca el interés público, el bien común, puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Volviendo al Laudato Si, dice que no hay como
para decirlo en castellano, el coraje, que me gustaría decir otra palabra. Las pelotas, podemos decir. Bueno, lo dijiste vos, para llevar adelante todo lo que significa la cuestión ambiental. Porque se tocan intereses, porque indudablemente se tocan intereses. Y por eso decía que no es neutro, no es inocuo. Cuando uno habla de ambiente, está hablando de negocios. Y muchas veces suena feo decirlo y parece que uno es promiscuo cuando dice esto, pero en realidad está hablando de eso, está hablando de negocios. Cuando estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de cambiar la matriz energética de un país, de lo que estamos hablando es cómo le vamos a sacar, por ejemplo, los subsidios, que hoy son 7-1, a los combustibles fósiles respecto de las energías renovables. Los subsidios en el mundo, en promedio, son 7-1. Hay países donde son 30-1, 40-1. Reitero, el subsidio a las energías fósiles, provenientes de los combustibles fósiles, versus las energías renovables. Bueno, por una ley de bases en algún momento en este país, por lo menos nosotros desde acá intentamos y queremos que esto de alguna manera vuelva a estar en el debate público. Bueno, ¿no? Pero este es el punto. Yo quisiera que haya una ley de envases, pero a mí de alguna manera no voy a decir me gustó, pero me produjo cierta satisfacción que el hecho de que un gobierno haya mandado un proyecto de ley de envases, como proyecto del Poder Ejecutivo, con la firma del presidente, con el aval del ministro de Ambiente y el aval del ministro de la Producción, pudiera desatar esta discusión. Discusión brutal, porque fue una discusión brutal. Y si se quiere, hasta diría que fue una discusión honesta desde el punto de vista ideológico. Y con un apoyo de un sector muy importante que es el sector de los cartoneros, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, que a diferencia de lo que se propaló falsamente, no eran beneficiarios directos de la ley, porque nada de lo que se pretende en esta ley obtener a través del pago de la tasa del 3% de los envases va directamente al mundo cartonero, en absoluto. Lo sigue administrando el Estado, pero con la condición de que lo haga bajo una dignificación de empleo en blanco, de trabajo genuino, etcétera, por parte de las cooperativas que hoy trabajan de manera abyecta. Hoy trabajan muchas veces en la informalidad y no porque ellas lo decidan. Porque es así. Porque lamentablemente funciona así y porque no hay ningún marco, como el que pretendíamos que hubiera a través de la ley de envases, que modifique esa situación. Como siempre, un placer. No, al contrario, muchas gracias. Y felicitaciones de nuevo por el Martín Fierro. Aguante Ambiente y Medio. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Decimos vos. Seguimos con más Ambiente y Medio.